Bueno, estamos con Iván Sech, que es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Vamos a charlar sobre la actualidad, obviamente, de lo que es la construcción dentro del panel de Expo Construir. Bienvenido, Iván. Bueno, muy buenos días y gracias por estar, en este caso, en Expo Construir. Muchas gracias, Juan. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme y bueno, a todos los que están conectados, desde ya muchísimas gracias también, ¿no? Bueno, un poco la idea, Iván, es hablar desde ya sobre las últimas medidas que tienen que ver con la construcción y desde el Ministerio de Economía que han salido, tanto desde el blanqueo para favorecer la inversión en construcción y también los nuevos créditos hipotecarios que han sido lanzadas recientemente. Quería conocer un poco tu opinión, sé que han estado trabajando con las cámaras, también desde la CAC, en la mesa de la vivienda. ¿Es lo que esperaban? ¿Es un paso importante para el sector? Bueno, primero, Juan, me gustaría introducir desde dónde Dale. estamos o venimos trabajando todo esto, ¿no? La verdad es que honestamente, hace un tiempo atrás cada una de las instituciones venía haciendo su camino y la verdad es que encontrábamos muchísimas coincidencias en las propuestas que cada uno de nosotros hacía, con lo cual en un momento decidimos invitar tanto a la CEDU en este caso y a la AEB a formar justamente lo que llamamos esta mesa de la vivienda. Y, y ahí empezamos justamente a dejar los consensos arriba de la mesa, cada vez mayores, por supuesto, a intercambiar opiniones, ideas, a analizar la problemática del país en el tiempo, bueno, a buscar datos. Y después ya empezamos básicamente con propuestas. Hablo desde el año pasado, ¿no? Empezamos a elaborar propuestas y ya al inicio de este año decidimos sumar a la propia UOCRA en todo esto y articular una propuesta para el gobierno, en este caso, que tenga una complementariedad en todo lo que tiene que ver con el sector de la industria de la construcción privado y generando mayor oferta por un lado y mayor demanda por el otro, ¿no? Tratar de lograr un mercado que sea sustentable. Bueno, y ahí básicamente empezamos con digamos, diferentes propuestas que una tenía que ver cronológicas, ¿no? Con lo coyuntural ya estábamos durante la pandemia y necesitábamos medidas de coyuntura, cosas para algunas medidas que tenían que ver con proyectos que habían sido presentados el año pasado en función del presupuesto 2019 y dentro de esa ley una desgravación de IVA que incluía, y bueno, estaban frenados, también motorizar créditos, créditos para las inversiones privadas que estén detenidas o que se detuvieran en función del problema económico ocasionado a través de la pandemia. Pero sobre todas las cosas nos enfocamos en lo que ya veníamos charlando de antes, ¿no? Y que tenía que ver con la necesidad de incentivos y desgravaciones para la industria de la construcción y adicionalmente, esto por supuesto para lograr un mercado más amplio, esto de la mano de una exteriorización de capitales también, y por otro lado, digamos del lado de la demanda ya enfocado en el crédito hipotecario, variando en salarios, en coeficiente de variación salarial, y sabiendo que el ahorro a su vez varía en ser, que esa moneda que nosotros decimos es la UVA, la unidad de cuenta, tenga dos caras, ¿no? Una para el ahorrista y otra para el tomador del crédito. Y esas dos caras sean compensadas con nosotros en aquel momento llamamos fondo compensador. Hoy, en función de los proyectos de ley que están enviados al Congreso, lo que sabemos es que es un fondo fiduciario manejado a través de una agencia hipotecaria nacional, pero básicamente es el mismo concepto. Y bueno, la verdad es que creo que es la primera vez que se emprende un camino entre diferentes instituciones de la industria de la construcción y con el sindicato también, con el gremio de los trabajadores, que logra en poco tiempo y a pesar de una pandemia global, generar dos proyectos de ley, ¿no? Que más allá de que todavía queremos seguir trabajando en ampliar algunas
algunos incentivos por un lado, en modificar algunas situaciones del proyecto que tiene que ver con la exteriorización de capitales y ver básicamente la instrumentación del proyecto de ley que tiene que ver con la agencia hipotecaria. Bueno, es un logro enorme del sector. Nos damos cuenta de que trabajando juntos, primero tenemos muchísimas coincidencias. La verdad es que se hizo un grupo de trabajo espectacular con todos los actores que intervinieron por parte de cada una de las instituciones. Daba gusto. Y bueno, y el hecho de que de alguna manera desde el Estado, en este caso, lo tomen y lo conviertan en proyectos de ley, repito, nos vuelve a decir que el camino es el correcto, no es el camino del diálogo, el camino de los consensos, un camino que la Argentina necesita, ¿no? Ya tenemos de sobra, ¿no es cierto?, divisiones, disensos, egos, en fin, una serie de cosas que hoy justamente es lo que tenemos que evitar, y nosotros como dirigentes, en este caso de la construcción, tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Iván, dentro de todas esas medidas, digo, ¿cuál se aplicaría más rápidamente al momento que vive la construcción? Si tuvieras que brevemente hacer una radiografía de en qué momento está la construcción en la Argentina, ¿qué dirías? Yo creo que la construcción en la Argentina está en un momento de despegue. Creo que por diferentes factores. Primero, porque en muchas provincias ya se está trabajando normalmente, más allá, por supuesto, del impacto económico de la pandemia. Y por el otro lado, porque en lo que es Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, recién ahora se está empezando a tratar de lograr una normalidad. Ahí menciono otro tema fundamental que hemos hecho en conjunto con la UOCRA y que tiene que ver con el protocolo para trabajar durante todo este tiempo, ¿no? Pero estamos en una etapa de despegue. Creo que estas medidas empujan, quizás, no sé si tanto para el despegue, pero sí para lo que es el mediano plazo. Creo que nosotros tenemos que ponernos un objetivo que no tiene que ver solo con la coyuntura actual, Juan. Creo que tenemos que, de alguna manera, visibilizar el problema del acceso a la vivienda en toda la sociedad, porque es un tema que no genera grieta. Todos los argentinos necesitan acceso a la vivienda. La pobreza está totalmente atada en las seis dimensiones con las cuales la UCA mide la pobreza. Todas tienen en mayor o menor medida un relacionamiento directo con la construcción de viviendas, con generar espacios urbanos sustentables, trabajo, seguridad social, en fin, acceso a la salud, a la educación. Todo tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Y la realidad es que nosotros como dirigentes, vuelvo a decir, tenemos esa gran responsabilidad. Pero a tu pregunta, entiendo que es un momento de despegue, acompañado también, por supuesto, del bajísimo costo en dólares, ¿no?, de construcción, de los más bajos a nivel históricos, y que por supuesto son también un gran empuje, ¿no?, para que justamente logremos el despegue. Igual un tema que seguramente los preocupa y ocupa es la pérdida de puestos de trabajo. Se habla de 150.000 puestos de trabajo dentro de la construcción. ¿Cómo se hace para ir reconvirtiendo ese escenario? Entiendo que las medidas obviamente ayudan y que la gente también puede invertir sus pesos dentro de la construcción, va a generar puestos de trabajo, pero en esa situación, ¿en qué momento estamos? ¿Hay preocupación? ¿Cómo se están ocupando de eso? Sí, muy buena tu pregunta, Juan. Nosotros siempre decimos que la pérdida de puestos de trabajo es uno de los mejores indicadores del nivel de actividad, ¿no? Sobre todo en la industria, en la parte formal, porque también sabemos que la construcción tiene una parte informal muy grande. Para que tengamos una idea del último dato que surge de la encuesta permanente de hogares, en donde hemos perdido en la Argentina, ¿no?, 3.700.000 puestos de trabajo. 1.700.000 son producto de monotributistas, básicamente, ¿no?, que en cuanto la actividad empiece nuevamente a despegar, seguramente van a estar nuevamente trabajando.
Ahora, hay 2 millones de trabajadores que son asalariados que han perdido su puesto de trabajo, ¿no? Asalariados de los cuales 300.000 son formales y 1.700.000 son informales. Y yendo a nuestro sector, son 400.000 puestos de trabajo perdidos durante la pandemia, en nuestro sector solamente, de los cuales solo 74.000 son formales, ¿no? Porque de los 150.000 que vos mencionabas, Juan, 76.000 perdimos antes de la pandemia y 74.000 durante. Con lo cual nosotros estamos abocados a 2 temas, ¿no? Primero, por supuesto, el despegue de la actividad, tanto pública como privada, para volver a recomponer los puestos de trabajo perdidos, pero adicionalmente a tratar de generar una formalización mayor. Y ahí estamos nosotros, nuestra Cámara en este caso, haciendo un análisis y una propuesta que tiene que ver con destinar IFES a lo que llamaríamos nuevos ATP, ayudando básicamente a la formalización del empleo, porque a nadie le gusta tener un empleado informal, ¿no? Creo que nadie lo hace por placer, creo que lo hacen, la decisión es una decisión que tiene que ver con varios factores, pero entre los cuales está el costo de tener un empleo formal, un empleado formal, y sabemos que también es un riesgo, ¿no? Un riesgo porque básicamente puedes tener un juicio y la verdad es que te sale muy caro. Con lo cual, estamos buscando una formalización con un muy bajo costo para esos nuevos empleos, para no decir casi nulo, en cuanto a la diferencia entre que sea formal e informal en una primera etapa, y que gradualmente, de alguna manera, vayan después sí teniendo una mayor presión, digamos, en cuanto a lo tributario, pero como ampliamos el espectro, la idea es que en realidad bajemos la presión tributaria, un poco lo mismo que deberíamos hacer con la economía en general, Juan, ¿no? Ampliar la base tributaria. La Argentina tiene, de los 45 millones de argentinos que somos, hay solamente 6 millones y medio de argentinos que tienen un puesto de trabajo formal en el sector privado. Entonces, si nosotros no logramos de alguna manera formalizar más la economía, estamos complicados. Por eso parte de nuestra propuesta, vuelvo al origen de la charla, tiene que ver con la formalidad, en 2 puntos, ¿no? Primero con el blanqueo por un lado, y segundo con el crédito hipotecario, porque el crédito hipotecario, al final del día, hace que toda la cadena de valor previa al otorgamiento de un crédito hipotecario, donde tiene que haber una tasación de un banco, donde básicamente todo es en blanco, toda la cadena previa tiene que formalizarse. Por eso es tan importante para los países el crédito hipotecario. La Argentina tiene una profundidad menor a un 1% del PBI otorgadas en crédito hipotecario, ¿no? Y países de la región como Chile tienen más del 20%, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay tienen casi, en algunos un poco menos, en algunos un poco más del 10%. Es decir, que nosotros estamos muy relegados y eso tiene una directa correlación con la pobreza y la desigualdad. Iván, ¿cómo es el tema de los protocolos? Digamos, es muy difícil construir en plena pandemia, ¿no? Y con una cuarentena complicada, se ha extendido todo el país. Estos protocolos de salud para los trabajadores de la construcción, ¿cómo se están aplicando? ¿Se están obteniendo buenos resultados? ¿Encarece también la obra? Porque esa es otra preocupación desde el lado del desarrollador. Así es, bueno, vamos por partes, ¿no? El protocolo ha sido muy exitoso, primero y principal. Es un protocolo que se ha aplicado muy bien, con mucha responsabilidad por parte de los profesionales que trabajan en obras, tanto públicas como privadas, eso hay que reconocerlo, eso nos da también una satisfacción. Hemos tenido nada más que 3.200 contagios en todo el país, Juan, en toda esta época. Un porcentaje bajísimo, lo que nos permite decir que hoy ir a trabajar en pandemia o trabajar durante la pandemia no es un problema prácticamente sanitario, ¿no? Que existen muchas otras actividades con un riesgo mucho mayor, y dicho sea de paso, los contagios que nosotros vemos no se producen en la obra, sino que básicamente vienen de afuera, con lo cual también somos, digamos, un actor de prevención, porque enseguida detectamos situaciones que si no, no se detectarían. En Convengamos ese que sentido, perdón, Iván, ¿crees que se aplicó tarde esta apertura de las obras en la construcción a nivel general? Bueno, no tanto en el interior, que obviamente hay provincias que
casi te diría rápidamente han vuelto al trabajo, pero Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, como que se tardó bastante más, incluso ya estando los protocolos aprobados, ¿no? Sí, Juan, absolutamente. Ha sido una pelea de todas las instituciones, pero la realidad también es que cuando el transporte público jugaba muy en contra, ¿no? Y ese fue el factor determinante, pero nosotros siempre ofrecimos nuestro propio protocolo de movilidad, ¿no? Para evitar el transporte público, cosa que se está haciendo hoy. Lo podríamos haber hecho hace 5 meses, sin ningún tipo de problema, esa es la realidad. Eh, de hecho, hoy tenemos un nivel de contagios mucho mayor a lo que teníamos 5 meses atrás, ¿no? Entonces, la realidad es que, bueno, con el diario del lunes todos sabemos, ¿no? Pero bueno, también sabemos que del otro lado se actuó con mucha responsabilidad, digamos, no hubo ninguna mala intención, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, sí, a tu pregunta, podríamos y deberíamos haber empezado muchísimo tiempo atrás en ciudad y en provincia. Ahora, siguiendo con el tema de los costos, vos me preguntabas Sí. básicamente, nosotros justamente estamos finalizando un trabajo con diferentes aristas de obras, con diferentes modalidades de obras, pero que le van a seguramente permitir a cada uno de los contratistas, y en función de su obra en particular, esa es la idea, y tomando las variables de cada obra, hacer un costo, o por lo menos que todo el mundo, el que no conoce, pueda tener una herramienta para saber de qué estamos hablando en cuanto a los sobrecostos COVID. La realidad es que existen, son importantes, no son menores. Hoy, de alguna manera, nada más que el volver a la actividad hace que todos estemos contentos y soslayando por ahí esos sobrecostos, pero va a ser un tema sin duda de debate entre contratistas y desarrolladores, ¿no? Administradores, porque existen. Y la realidad es que si esta nueva normalidad se impone y llega para quedarse, bueno, tendremos que ponernos de acuerdo en ese sentido también, Juan, ¿no? La otra pregunta, Iván, tiene que ver con esto. ¿Es momento de la obra privada, siempre, no en detrimento de la obra pública, pero siempre como que el Estado o la Argentina ha hecho mucho hincapié en la obra pública dentro de la construcción, pero es un momento donde la obra privada puede traccionar a este resurgimiento de la economía argentina? Mirá, Juan, en realidad a lo que vos decís, el hincapié lo veo, digamos, en términos mediáticos, ¿no? Ujú. Pero en la práctica la obra privada es un 70% de nuestra industria, con lo cual, más allá de lo que se quiera decir, la obra privada ha sido, es y va a ser eh, lo más importante dentro de la industria de la construcción, con lo cual tenemos enormes desafíos por delante. Primero, visibilizar esa situación, ¿no? Que es un poco lo que estamos tratando. Fíjate vos que estos proyectos de ley, esto que hemos logrado como sector, tienen que ver con la industria de la construcción privada, con lo cual no es un dato menor. Estamos imponiendo en la agenda, ¿no? La necesidad de visibilizar la construcción privada, de ayudar a que las inversiones privadas sean efectuadas, que tengan su rentabilidad, que sea un motor de la economía. Adicionalmente, tenemos muchos temas por delante que tienen que ver, para que tengamos, por ejemplo, un crédito hipotecario sustentable, necesitamos resolver muchos problemas burocráticos que impiden que la hipoteca se instrumente rápidamente. Tenemos también ideas y trabajadas al respecto, pero ahí vamos a tener que estar muy encima de los estados provinciales y de los estados municipales, ¿no? Porque tanto en las inspecciones, en las recepciones definitivas, en las inspecciones finales de las obras, en las aprobaciones de los planos catastrales, de manera tal de que el instrumento de la hipoteca pueda ser un instrumento eh, que de alguna manera sea perfecto. Hoy tenemos posibilidades a través de los boletos, que los bancos tomen los boletos, pero los propios bancos te dicen, mirá, sí, está todo bien, pero es un boleto, ¿no? No tengo la propiedad escriturada. Y bueno, eso es un tema que lo tenemos que solucionar también, tiene que estar sobre la mesa, no puede ser que con los tiempos que corren tengamos este tipo de problemas burocráticos, siendo que el Estado tiene encima 3,5 millones, casi 4 millones de personas trabajando, casi más del 50% del sector privado y no produce, ¿no?
con lo cual por lo menos deberemos exigirles que cumplan con lo que les corresponde burocráticamente. Iván, ¿cómo es ser un presidente de una cámara tan importante como la de la construcción en plena pandemia? Cuando arrancó la pandemia, ¿qué desafíos dijiste? Bueno, se viene un tiempo, me imagino, ¿no? Difícil, complicado, con una cuarentena estricta, con un COVID que está en todos lados del mundo y que en la Argentina está causando también eh, complicaciones a nivel general. ¿Qué desafíos te propusiste y cómo es ser presidente de la Cámara de la Construcción en este momento? Es buenísima tu pregunta, Juan. La verdad es que primero es una gran responsabilidad, ¿no? Y ya venía siendo una gran responsabilidad sabiendo que el sector venía de 2 años de caída permanente, intermensual. Bueno, ¿no? Todos los que están escuchando conocen de lo que hablo, la pérdida de empleo que ya veníamos teniendo. Y para que tengas una idea, digamos, mi presidencia arrancó el 17 de marzo, es decir, enseguida vino la cuarentena. Y no hubo ni siquiera tiempo de alguna manera de ponerse a procesar toda esa situación, Juan, ¿no? Salía un decreto atrás del otro. Yo recuerdo en esos días era en cualquier momento de la noche, al otro día a la mañana ya teníamos que estar con comunicaciones a los socios, a su vez ya cuáles eran los problemas que le veíamos a los decretos, en qué nos afectaba positivamente, en qué negativamente. Fue 24 horas de conexión de todos, ¿no? De un equipo de trabajo muy, muy importante que tenemos en la Cámara, con los WhatsApp a fondo, básicamente grupos de WhatsApp de todo tipo, tamaño y color, generando la posibilidad de que entren más actividades, por ejemplo, relevando y generando las notas para que sean tenidas en cuenta por el gobierno para generar que códigos de actividades de AFIP sean incluidos en las posibilidades de otorgamiento de los ATP, por ejemplo. Logramos ahí incorporar casi un 63% de las empresas constructoras, siendo que llegamos a tener 183.000 ATPs otorgados, ¿no? Y la verdad es que, como te decía, fue una gran responsabilidad donde siempre te parecía poco, siempre te faltaba llegar a hacer algo más, veías otras instituciones que hacían otras cosas y entonces decías, pucha, ¿cómo no se nos ocurrió? Y entonces también fue muy demandante. El tema del protocolo fue fundamental, que lográsemos ese protocolo con la UOCRA para el trabajo, ¿no? Que nos permitió aperturar a menos de un mes quizás de iniciada la cuarentena muchas provincias, el trabajo en muchas provincias, siendo que se había declarado esencial la obra pública, pero que tampoco había acuerdo en cómo trabajar. Entonces eso fue muy importante. Y también fue muy importante, nosotros como Cámara integramos la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, ¿no? En donde hay 18 países, de México para abajo hasta Argentina, que la integran. Y bueno, ahí intercambiábamos justamente muchas situaciones y opiniones de lo que pasaba en diferentes países también, vía un grupo de WhatsApp, vía reuniones por Zoom. Eso también nos daba una perspectiva de qué es lo que podíamos hacer y qué no, y cómo había funcionado en algún otro país, qué hacía uno, qué hacía el otro. Yo creo que hemos trabajado muy bien, nos hemos dado cuenta de la capacidad de trabajo que tenemos en la industria, no solamente en nuestra Cámara, sino con todas las instituciones. La verdad es que tenemos un diálogo muy bueno, franco, sin ningún tipo de egos y de quién ni nada por el estilo. La realidad es esa. Con lo cual no tengo más que agradecer al resto de las instituciones, a la UOCRA en este caso también, y bueno, cerrando tu pregunta, actualmente tenemos otros desafíos, ¿no? Creo que ya el tema de la pandemia, más allá de diferentes situaciones, lo tenemos más o menos manejado en términos de lo que tenemos que hacer o de lo que ya hicimos y de lo que logramos. Pero tenemos muchos desafíos ya como país y como industria dentro de nuestro país que no nos da respiro, ¿no? Sabemos que todos los días tenemos para entretenernos. Realmente es muy dinámico como nuestro sector, ¿no?
Iván, las últimas dos preguntitas. Una, esto, recalcaste muchas veces el diálogo con las otras cámaras, ¿no? Cámaras de desarrolladores y también con la UOCRA. Asumiste, como dijiste recién, el 17 de marzo, venía la Cámara de la Construcción, bueno, de otros periodos, con complicaciones en el último tiempo. ¿Cómo crees que hoy ven los desarrolladores y la gente la imagen de la Cámara con un presidente muy activo, escuchando, con un diálogo como recién vos lo recalcabas, ¿no? ¿Se ha dado o han logrado dar vuelta a esa imagen que venía en la opinión pública, ¿no? Uno lo leía, de la Cámara de la Construcción? Mira, Juan, yo creo que en realidad digamos, más que tratar de dar vuelta a la opinión pública, lo que tenemos que hacer es actuar. Y, y que eso es lo que naturalmente va a hacer que la opinión pública cambie básicamente la visualización que tenga de cualquier institución, no solo de la nuestra. Nosotros nos propusimos, no en esta gestión, ¿no? Ya en gestiones anteriores, actuar con, te diría que ninguna otra institución ha actuado tanto en términos de prevención, de corrupción y de instalar situaciones de necesidad de transparencia como nosotros, ¿no? Por supuesto, porque también fuimos muy afectados, no en términos de lo que muchos socios de la institución estuvieron afectados y están. Con lo cual, digamos, fue un gran aprendizaje para nosotros que nos puso delante en solicitar medidas y actividad con respecto al tema de corrupción y de transparencia en la gestión pública, ¿no? Por eso, digamos, tenemos por delante, qué sé yo, por ejemplo, ahora estamos trabajando en el Observatorio de la Industria de la Construcción, que es una iniciativa que ya se lleva adelante en varios países del mundo, de la mano del BID y del Banco Mundial, también en MAPS, que es otra iniciativa que tiene que ver con el diagnóstico, no solamente de nuestro sector de construcción, sino de todo el sector de compras y contrataciones del país. Tenemos que hacer digamos, toda la competencia, primero que lo que invierte el Estado, lo invierta con eficiencia, ¿no? En las obras que se necesitan, no en las que se le ocurre al intendente de no sé dónde que hagamos el acceso a su pueblo, ¿no? Sino que sea una obra que, dado los pocos recursos que se invierten, digamos, desde el Estado, porque, dicho sea de paso, ¿no? La brecha de infraestructura en Argentina es tan grande que para cerrarla deberíamos invertir 4 o 5 veces lo que estamos invirtiendo, ¿no? Para cerrarla en 20 años, no digo para cerrarla ahora. Con lo cual, dado que tenemos siempre problemas y que lo primero que se recorta es la inversión pública, bueno, tenemos que ver cuál es la inversión pública más eficiente, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando lo que vamos a llamar, obviamente copiando experiencias de países exitosos, un consejo de políticas de infraestructura, invitando a otras instituciones, y volvemos al diálogo, Juan, como la UIA, como el Grupo de los Seis, como el Consejo Agroindustrial, para que critiquen todo lo que tengan que criticar, pero ponemos sobre la mesa un trabajo enorme que hemos hecho ya casi desde el 2005 a esta parte de lo que llamamos el pensar el futuro, que tiene todas las áreas, digamos, de la economía del país y las obras necesarias para justamente ponerlas en valor y generar mayor producción. Bueno, lo vamos actualizando permanentemente, ese es el trabajo base que vamos a utilizar, y que las instituciones vengan y nos digan, no, esto no, porque nosotros necesitamos esto o aquello, y tener una especie de biblioteca de proyectos a disposición del Estado, diciendo al sector privado, mira, esto es lo que necesitamos, más allá de lo que ustedes hagan. Eso creo que, sumando, digamos, a que los procesos de contratación del Estado sean lo más transparentes posibles y sin discrecionalidades por parte del funcionario público, es lo que nos desvela, ¿no? Es lo que necesitamos como país en el área de inversión pública, y del otro lado es lo que estamos haciendo. En cuanto a lo que vos me decías, si hemos logrado o no dar vuelta o terminar o cerrar con esa
imagen. Yo creo que el pasado siempre nos afecta a todos, ¿no? Es parte, digamos, de la historia. Igual nuestra institución, ¿no es cierto?, siempre fue una institución que estuvo totalmente afuera de todas esas situaciones. Digamos, si las hubo fue entre las empresas y no de la mano de nuestra institución, con lo cual lo institucional es una cuestión totalmente diferente, tiene más de 100 años nuestra Cámara, es una Cámara centenaria. Bueno, creemos que todo lo que vemos cuando damos vuelta a nuestra cara son construcciones hechas por constructores argentinos que representamos, ¿no? Entonces, es un orgullo que tenemos y que, por supuesto, tenemos que seguir profundizando, ¿no? Así que ese es nuestro norte, Juan. La última, Iván, agradeciéndote la gentileza y, bueno, y tu mirada y tu sinceridad por estar en Expo Construir, es esta. ¿Con qué 2 o 3 medidas, o si querés una, te darías por satisfecho y dirías, bueno, yo dejé este granito de arena como presidente de la Cámara de la Construcción en esta Argentina que nos toca hoy? Es difícil elegir una sola, porque en realidad lo que necesitamos los argentinos son políticas de Estado, ¿no? Quizás una política de Estado tiene que ser el diálogo permanente y la generación de consenso, ¿no? Todas las políticas de Estado necesitan de eso, y nosotros estamos en ese camino, ¿no? Que me parece que es, en el fondo, lo que da las herramientas para generar cualquier otra medida. Ahora, si me preguntás si quisiera quedarme con una de todas las medidas, es el crédito hipotecario, ¿no? Creo que es la gran deuda pendiente de la sociedad argentina. Tiene un montón de aristas y de trasfondos que son enormemente importantes. Creo que ese es el principal objetivo que debería tener cualquier país, ¿no? Brindarle a la sociedad, a esa persona que todos los días sale a trabajar para mantener una familia, que quiere formar un hogar, brindar la posibilidad de que tenga un hogar en las mejores condiciones, de que pueda ser eficiente como recurso humano, viéndolo como en términos económicos. Es difícil tener eficiencia, educación y, digamos, una mejor sociedad si no brindamos la posibilidad a todos de tener una vivienda, ¿no? Y de formar un hogar. ¿Hay algo que hayas querido decir que no te haya preguntado, que sea importante desde la Cámara de la Construcción? No, te agradezco, la verdad que ha sido muy buena tu entrevista, Juan. Lo que sí me gustaría es saludar a todos los que están conectados y eso es parte justamente de lo que tenemos que hacer, escucharnos. No necesariamente debemos coincidir en todo lo que opinamos, pero sí los argentinos creo que tenemos una gran necesidad de escucharnos un poco más y de entendernos y de darle al otro básicamente el espacio de darle la posibilidad de que quizás no piense como yo y quizás tenga razón, ¿no? Y de que quizás entre los dos podamos articular algo distinto. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos hoy como país. Así que agradecer a toda la gente y bueno, desearles un gran éxito en el evento. Muchas gracias, Iván, por haber estado en Expo Construir. Fue un placer. Al contrario, el placer es mío, Juan.